Hola, hoy estaremos hablando de múltiplos y divisores. Conocerás y aprenderás cómo determinar los múltiplos del número y sus divisores. No solamente la cantidad de divisores que tiene ese número, sino también cuáles son realmente esos divisores. Múltiplos y divisores. Los múltiplos de un número son todos los posibles resultados de multiplicar ese número por cada uno de los números naturales. Y un número es divisor de otro cuando lo divide exactamente. Si tenemos la división donde A entre B, tenemos el resultado C con un residuo igual a 0, es decir, si la división es exacta, cuando el residuo es igual a 0. Entonces, decimos que A es múltiplo de B. A es múltiplo de B. Y B es divisor de A. Vamos a ver un ejemplo. Es 900 múltiplo de 30. Entonces, cuando se me plantea de esta manera el ejercicio, tengo que dividir 900 entre 30. Aquí observamos que bajamos primero el 90 entre 30, me da 3, 3 por 0, 0, al 0, 0, 3 por 3, 9, al 9, 0, bajo el 0, 0 entre 30, me da 0. Entonces tengo una división con un residuo igual a 0, entonces decimos que esta división es exacta. La división es exacta, por lo tanto, 900 es múltiplo de 30 y 30 a su vez es divisor de 900. Cuando tenemos una división exacta, entonces ese dividendo es múltiplo del divisor, como en este caso, y el divisor es, valga la redundancia, divisor de 900. Vamos a ver un segundo ejercicio. Es 4 divisor de 20. En el primer ejercicio se me planteó es 900 múltiplo de 30, entonces ¿qué hacía? Dividía el primer valor entre el segundo valor. En este caso se me plantea no múltiplo, sino divisor. 4 es divisor de 20, entonces dividimos el 20 entre 4, como lo observamos aquí. 20 entre 4 es 5 por 4, 20, el residuo es igual a 0, puedo observar que es una división exacta, por lo tanto, el 4 es divisor de 20, porque esta es la primera pregunta que me están haciendo. ¿Es el 4 divisor de 20? Sí, 4 es divisor de 20 porque la división es exacta. Y el 20, a su vez, es múltiplo de 4, porque, como lo dije anteriormente, la división es exacta. Propiedades de los múltiplos y divisores. Tenemos una primera propiedad donde dice que todo número es múltiplo de sí mismo. Observamos aquí. 3 entre 3 es igual a 1. 1 por 3, 3. Al 3, 0. Es una división exacta. Por lo tanto 3 es múltiplo de 3 y 3 a su vez es divisor de 3. Recuerden, todo número es múltiplo de sí mismo. Cualquier número dividido entre él mismo siempre me va a dar 1. Por lo tanto, es múltiplo de sí mismo. La segunda propiedad es todo número es múltiplo de 1. Si observamos el ejemplo acá, 6 entre 1 es igual a 6, 6 por 1, 6, al 6, 0. Es una división exacta porque el residuo es 0.
Por lo tanto, 6 es múltiplo de 1 y 1 es divisor de 6. Esta es una división exacta. Todo número es múltiplo de 1. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre dividido entre 1 es siempre el mismo número. 1000 entre 1 da 1000, 1.000.000 entre 1 es 1.000.000. Por lo tanto, todo número es múltiplo de 1. Tercera propiedad, la suma de dos números A más B que sean múltiplos de un número C, el resultado también de esa suma será múltiplo de C. Vamos a suponer que tenemos A igual a 90, B igual a 12 y C igual a 3. Entonces, observemos, dividimos 90, que es A, entre 3 me da 30, con una división exacta. Quiere decir que 90 es múltiplo de 3. Y 12 entre 3, 4. 4 por 3, 12. Al 12, 0. Entonces, 12 también es múltiplo de 3. ¿Qué me dice la propiedad? La suma de dos números A y B. La suma de dos números A 90, B igual a 12, que sean múltiplos de un número C, que sea múltiplo de C, el resultado de esa suma es 102. También esa suma será múltiplo de C, en este caso múltiplo de 3. 102 entre 3, 10 bajo el 10, entre 3, 3 por 3, 9, al 10, 1, bajo 2, me quedaría 12 entre 3, 4, 4 por 3, 12, al 12, 0. Por lo tanto, se cumple la propiedad de que todo número que toda suma, de dos números que sean múltiplo de un valor, su suma también será múltiplo de ese número. Cuarta propiedad. La resta o diferencia de dos números A menos B múltiplos de un número C, el resultado de esa resta será también múltiplo de C. Repito, la resta o diferencia A menos B de dos números múltiplos de un número C, el resultado de esa resta también será múltiplo de C. Supongamos que A es igual a 12, B igual a 9 y C es igual a 3. Es decir, verificar si 12 y 9 son múltiplos de 3. ¿Cómo lo comprobamos? Ya lo hicimos aquí, pero vamos a hacerlo de nuevo. 12, divido 12 entre 3, me da 4. 4 por 3, 12, al 12, 0. Quiere decir que 12 es múltiplo de 3. Comprobamos 9. 9 entre 3 es 3. 3 por 3, 9. Al 9, 0. También el 9 es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? El resultado de esos dos números, 12 menos 3, que es, 12 menos 9, que es 3, ese resultado va a ser también múltiplo de C. En este caso, como dijimos, C es igual a 3. 3 entre 3 es igual a 1. 1 por 3, 3. Al 3, 0. Entonces, también se cumple la cuarta propiedad, que la resta de un número, de dos números múltiplos del número C, el resultado de esa resta también será múltiplo de C. El cuarto ejercicio. Encuentra 5 divisores de 50, del número 50. Entonces, vamos a recordar esta premisa para que cuando se vayan a descomponer algunos números las tengamos en cuenta.
Un número es divisible por 2 si termina en un número par. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Un número entero es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Un número es divisible por 9 si la suma de su cifra es múltiplo de 9. Y un número entero es divisible por 10 si termina en 0. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Encuentre 5 divisores de 50. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer el número 50. ¿Cómo lo descomponemos? Comenzamos aplicando la división entre 2. ¿Por qué? Porque es un número que termina en un número par. Termina en un número par. Entonces, es un número par. 50 entre 2, 25. 25 es un número que no se divide ni por 2 ni por 3, sino que se divide entre 5, que da una división exacta, pues. Entonces, será 5. 5 por 5, 25. Y 5 es divisible entre 5. A la final, tengo el 1 por 5, me da este 5 que tengo acá. Entonces, cuando ya tengo descompuesto el número, busco su mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo son todos los comunes y los no comunes, comunes y no comunes, con su mayor exponente. El no común que tenemos aquí es el 2. 2 con un exponente 1. No se sobreentiende que es 1, no se coloca, aquí lo estoy colocando para resaltarlo, para que no se nos olvide. El segundo componente es el 5, que es común. Entonces 5 a la 2. ¿Por qué? Porque hay 2 5. Entonces esto es mínimo común múltiplo. Luego que yo tengo el mínimo común múltiplo, los componentes del mínimo común múltiplo, yo los agarro y a los exponentes de esos factores les voy a sumar 1. El exponente de 2 es 1, es este 1, y le sumo 1, eso me da 2. El exponente de 5 es 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumarle 2. 2 más 1, 3. Entonces tengo 2 y 3. Luego que tengo esta suma de los componentes, de los factores a los cuales se le sumó 1 a los exponentes, voy a multiplicar el resultado de ellos. En este caso son 2, nada más, el 2 y el 3. Voy a multiplicar 2 por 3, 6. Esto significa que el número 50 tiene 6 divisores, pero a mí me piden en el ejercicio 5 divisores. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar? Para encontrar esos divisores, construyo una tabla partiendo de el primer factor. ¿Cuál es el primer factor que encuentro en el mínimo común múltiplo? El 2. Entonces, como está 2 a la 1, voy a colocar 2 a la 0, 2 a la 1. Si aquí hubiera 2 a la 2, aquí colocarla, sería una tabla de 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Pero como tengo 2 a la 1, sería 2 a la 0 y 2 a la 1. ¿Ok? Entonces, resuelvo. Esto es ya potenciación o potencia. 2 a la 0, y es vamos a decirlo así, es un resultado directo que todo número elevado a la 0 o toda potencia con exponente 0 me va a dar 1. Y 2 a la 1 me va a dar 2. Entonces, ya tengo el primer factor, que es el factor 2. 2 a la 1. Luego tengo el siguiente factor, que es 5 a la 2, es decir, 2 veces 5. Entonces coloco el 5 acá, ¿sí? Y multiplico 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Como son 2 veces 5, repito el 5. 5
por 5, 25. 5 por 10, 50. Entonces, como ve, ya encontramos los 6 divisores del número 50. Hay que tener en cuenta que no se nos olvide que siempre el último divisor o el último valor que yo voy a encontrar en las tablas es el mismo valor del número que me están pidiendo, del cual me están pidiendo los divisores. En este caso de 50, aquí al final aparece 50. Si aquí hubiera 1000, aquí al final de yo construir la tabla tendría que aparecer 1000. Entonces, como vemos, 50 tiene 6 divisores, pero a mí me están pidiendo solamente 5 divisores. De esta tabla de 6 divisores, usted puede agarrar cualquiera de los 5 que usted crea conveniente. Encuentra 5 divisores de 75. Este es el ejercicio número 5. Entonces es similar al el procedimiento es similar al primer ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descomponer 75. Tenemos, como es un número que no es par, no es divisible entre 2. Probamos entre 3. 75 entre 3, 25. 25 entre 2 no es divisible, ni entre 3, es divisible entre 5. Y 5 es divisible entre él mismo. Entonces, el mínimo común múltiplo es 3 a la 1 por 5 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sumarle a los exponentes de los factores que integran el mínimo común múltiplo 1. Entonces, el del 3 a la 1 es 1 más 1, eso me da 2. Y el segundo factor es 5 al cuadrado. Voy a sumarle 1 al exponente. ¿Cuál es el exponente? Y le sumo 1, eso me da 3. Luego eso lo multiplico, el resultado de estos dos factores, que son 2n que integran el mínimo común múltiplo, y como dije anteriormente lo multiplico 2 por 3. Eso significa que 75 va a tener 6 divisores. A mí me están pidiendo 5 divisores solamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Construyo la tabla. ¿Sí? Construyo la tabla. Entonces, ¿cuál es el primer factor? Es 3 a la 1. Entonces, aquí iría 3 a la 0 y aquí 3 a la 1. 3 a la 0 es 1. Todo número, toda potencia cuyo exponente sea igual a 0, el resultado es igual a 1. No se les olvide eso. Y 3 a la 1 es 3. ¿Cuál es el siguiente valor que tengo aquí o factor? El 5. Entonces agarro, coloco el 5 así, aquí, y multiplico 5 por 1, 5, 5 por 3, 15. El siguiente número, ¿cuál es? 5. ¿Por qué? Porque son 2 veces 5. 5 a la 2 es 2 veces 5. Entonces sería 5. Multiplico 5 por 5, 25. Y 5 por 15 da 75. Aquí tengo los 6 divisores del número 75. Como me están pidiendo 5 divisores, pues ustedes cogen cualquiera de estos divisores. Le pueden decir que escojan desde el primero ascendente, sería 1, 3, 5, 15 y 25. Y de repente le pueden decir, no, escojan, bueno, le pueden pedir cualquiera de estos divisores. Entonces aquí ya tenemos dos ejercicios bien explícitos de cómo se encuentran divisores de un número. Y así terminamos la clase de múltiplos y divisores de un número. Ok, nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, en otra próxima clase.
No olvides suscríbete y darle like. Saludos desde Venezuela.